Ya iguala y ese cuerpo con Ancarere, ya con nuestras aguas correntosas se alinda con Ancarera. Ya iguala y ese cuerpo con Ancarere, ya con nuestras aguas correntosas se alinda con Ancarera. Ya dominemos todas las fuerzas medicinales de nuestra bendita aguas. Ya dominemos todas las fuerzas de nuestros grandes sicarios y alenda con la carrera. Ya dominemos todas las fuerzas medicinales de nuestra bendita aguas. Ya dominemos todas las fuerzas de nuestros grandes sicarios y alenda con la carrera. ¿Quieres que te diga? Yo te voy a decir. ¿Quieres que te diga yo? ¿A quién he enseñado? Claro. Ya. Ya. Bueno, yo he enseñado a una tal Mirta Macedo, que es mi amiga, ya, que es mi amiga. Y ha sido mi ex cuñada. Ya. Bueno, le he enseñado de las aguas, ¿me entiendes? Sí. De las aguas y de las plantas, que son tamamuri, bachuja, polaquiro, cocogolo, que es camé, tamboruasca, que es quilluique. De eso le he enseñado sus fuerzas de las plantas, que son los nombres esos. ¿Me entiendes? Sí. Ya. Entonces, de las aguas le enseñé a los sicarios que yo llevo en mi camino a esa excuñada. Entonces, ella ha sabido conducir su buen camino, que ahora es una mujer curandera. Ya cura a los pacientes y sana y da buenas energías. ¿Ya? Muy bien. ¿Y ustedes entonces trabajas con perfume, con agua? Espérame primero. Cosas? Tienes que ir por su camino todo. ¿Me entiendes? Claro. Ya. Bueno, yo voy por las plantas, ya te he dicho que son tales plantas. Eso son buenos para los huesos y para los nervios, que dan fuerza y dan energías. Pero para vitaminizarse, no hay vitaminas. Solo dan fuerza a los nervios y a los huesos. Pero vitaminizarse no hay vitaminización. Para vitaminizarse ya es otras cosas. Cerebro, yo curo, pero pidiendo vitaminas de farmacia, tónicos, sinajerón, gamalate, para que dé buena circulación acá, todo el cuerpo. Entonces, ¿qué son? Los tónicos son cordial cerebral y Cerején y Cerebrosan, si hay Cerebrosan, son esos para curar el cerebro. Las plantas son solo para dar fuerza, valor y circulaciones de nervios y huesos, nada más. Eso no son para vitaminizarse. Esos son. Entonces, bueno, de los perfumes, ¿quieres? Ya. De los perfumes, son para extraer los malos
espíritus, el tabaco, y el llantén, la malva que ponemos todo ahí, es para desinflamar los intestinos. Y los otros son para respaldar al cuerpo y rechazar los malos espíritus. Eso es. Para eso es. Y pasa sostención de las aguas. ¿Me entiendes? Sí, sí, claro, muy bien. ¿Estás entendiendo? Sí, 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 claro, claro. Bien. Entonces, ahora, si tú, por eso cuando uno se canta los sicarios de las aguas, entonces ellos ayudan y con las fuerzas del Señor. Él es que ayuda a ellos y a las plantas. Son ellos que trabajan para que ese paciente salga curado y limpiado de sus cochinadas que lleva en su camino. Muy bien. ¿Me puedes hablar un poco de los sicarios? Los sicarios. La fuerza Ya. que sí. Los sicarios son base de las aguas, estoy hablando. Los sicarios son de lo que tú cantas. Tú quieres sacar todos los sicarios, la suciedad de su cuerpo, de su paciente. Cántale. Tú sigues cantando a lo que es Río Cayal, Río Mañón, Río Guayaga, Río Jebero, Río Paranacura, Río Llanuce, Río Cumbasa, Río Mayo, Río Chilicayo. Entonces, ¿qué hay? Entonces ahí dices bonito, habla en castellano, no en quechua. Ya bonito, limpiamunqui, cuerpo cuna, paciente cuna, sacamunqui, todas las aflicciones de su cuerpo, que no tenga ninguna discordia en su camino, para que su cuerpo esté limpio y puro. Así, en castellano, yo quiero hablar en quechua otras cosas. Me gusta el quechua. Me da igual. A ver. Está oyendo este de aquí. ¿Dices? Sí, claro, no quieres con la filmación. Está bien. No hay problema. Y un poco para saber, en Tlaquihuequi se dice que su especialidad es un poco la enfermedad psíquica, que estás muy bueno por eso. Sí. ¿Cómo? Ya, todas las enfermedades que yo, primero, de que tengo que examinar yo a ese paciente como a cualquier que ves que examine. Tengo que examinar qué talento tiene ese pulso para ver y saber y a qué se debe, está el hígado, al corazón o a la cabeza, al cerebro. Es que ese cerebro no tiene buen funcionamiento, está sentado el cerebro. ¿Por qué crees que hay locuras? ¿Por qué? Porque a veces un ser humano no tiene posibilidades, no tiene vitaminizado el cerebro. Por eso hay locuras. Hay varias locuras por maldad, porque esa persona le han hecho daño, le han agarrado su ánima. O hay locuras de mujeres, de menstruaciones. Dos cosas hay. Si tú, por ejemplo, te pones al agua, ¿ya? Ya. Entonces yo pido que debe ser limpiado ese cerebro. El cerebro debe ser limpiado. Esos nerviosismos que llevas en tu camino. Y el camino que llevas debe estar extraído por las aguas. ¿Ya? El camino que llevas sucio, en tu camino llevas sucio, ¿sí? Ya.
tu cuerpo está sucio, no tiene posibilidad de salida buena. Entonces esas aguas quitan eso, las aguas. Entonces, ¿qué hay? Debes tener mejores pensamientos con las aguas, para que esos pensamientos, y debes tener mejores concentraciones en tu pecho. Debe estar concentrado por las fuerzas del Señor. ¿Ah? Claro. ¿Para qué? Para que no tengas más tarde problemas en tu camino. Eso es que limpia las aguas medicinales, las aguas benditas medicinales que salen. Así es. Si no, pues no tienes ningún bienestar en tu cuerpo. Tiene que ser nulo. Si no sale de tu cuerpo es cochinazas que tienes, esos nerviosismos, esos dolores que hay en tu cuerpo, tiene que ser extraído por las aguas, por los grandes sicarios, por los grandes remolinos. Si se abren las aguas, da la vuelta, si se abren las ollas, así. Jala, a ver, llevar al fondo de las aguas todo. ¿Y por qué? ¿Por qué Francia no ha restablecido, sembrando de nuevo las plantas que necesitarían para las fuerzas medicinales? Sembramos un poquito, sí, pero no mucho. ¿Pero por qué no mucho? Porque hay la agricultura que... Pero la agricultura es el que hace eso también. Pero también no hay muchas personas que se envuelven en eso, que tienen posibilidad. Las que tienen posibilidad lo hacen, pero mayormente la gente no se preocupa mucho de eso. No, es el pero problema. si hay interés, a ver ya, si hay interés en que una planta puede ser bueno para un dolor, para inflamaciones de intestinos, ¿por qué no siembran? Sí, siembran. ¿Y por qué no hacen esa producción, hacer viveros y sembrar? Hay, pero no hay mucho. Pero sí hay. Efectivamente, pues tiene que haber. Tú por ejemplo tienes... El problema es... Escúchame, tú primero, tú por qué, si tú quieres ver una planta, ¿y por qué no haces unos viveros para que siembres y tengas demostración que tú eres un interesado en las plantas medicinales, para todo, para dolores, para desinflamar todos los intestinos? ¿Por qué no? ¿Por qué no haces tú, ya que sabes que acá hay un vivero, hay pues un vivero de combinaciones de plantas? Lo que es que yo no conozco mucho de las plantas, porque por ejemplo las plantas que hay aquí, No. hay muchas que no pueden vivir en Francia, porque el clima es diferente. En Francia no soy un Yo creo experto que en eso. en primer lugar, Sí. el orégano vive. Yo sé que vive, eso crece, aunque sea una tierra, pero debe ser en vivero. Así cavado la tierra, así bien cavado, le haces como una sepultura, le haces ahí, lo siembras. Entonces, ¿qué hay? Eso produce, el llantén puede producir ahí, puede producir la acetilla ahí, pero haciendo viveros, levantando, poniéndole todo sus químicas ahí, puede levantar. Puede poner su abonito, le puede levantar esa planta. Abonar también bueno, no tiene nada que ver eso. Hay de eso. Y hay que, si tienes interés en esas plantas, puedes sembrar algunas cosas de aquí llevando, chisanango, ajosacho, pero a vivero. Le echas agua, le echas todas las mañanas agua y crece. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia que ustedes no quieren
hacer, háganlo, para que le vean cómo produce una planta, señor. Muy bien, gracias para su consejo. Buen consejo, buena respuesta. Hágalo. Yo, claro, no tengo viveros, pero sí compro. Yo sé qué planta es buena para tal cosa. Por ejemplo, la ruda y el romero puede dar ahí. El ruda, el romero puede dar ahí. No da, puede dar. Sí, claro. Pero haciendo vivero. Puede hacer vivero, usted cavas bien la tierra, lo metes, le echas agua y crece. Todas las mañanas se echan agua. Y la planta produce, en cualquier tierra produce, pero echándole agua, dándole vida a esa planta todas las mañanas. Muy bien. ¿Sabes para qué es buena la ruda y el romero? ¿Para qué es bueno? Para los aires. Lo machacas bien machacado, le pones un poco de cachaza, aguardiente, que sea, o lo que sea, o timolina o florina, y lo echas a eso te pasas cosas machacado bien, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, quita el dolor. Muy bien. Quería saber también sobre un poco cómo ves el futuro para la medicina tradicional, en que sea en Perú, Ecuador o en América Latina, porque muchas personas dicen que hay algunos peligros, pero que la cosa tiene que cambiar de alguna manera, no sé. Pero, ¿cuál es su punto de vista pero sobre eso? Mírame, una cosa hay, si tú por ejemplo eres médico, ya, tú tienes que mirar si hay que puede ser bueno para esa enfermedad. ¿Ya? Que puede ser bueno para esa enfermedad. Tú si eres médico, tú puedes curar donde sea si eres médico. Donde estés y a donde vayas puedes ser médico. Donde quieras. Pero viendo qué plantas hay ahí y qué puedes hacer para esa enfermedad, ese paciente. Entonces, ¿cuál sería que usted... Entonces, ¿qué has aprendido en tu camino? A ver, si eres un médico, tú debes saber qué puede ser, o es tiene inflamaciones, si tiene toses, le machaca la semilla de zapallo, de sandía, de todo. Eres médico, donde quiera eres médico. Yo puedo ser un médico, ya. Claro. Yo voy a irme a cualquier sitio donde esté. Pero yo sé que es bueno para todos, para todo. Guayo también se pica un poco de cebolla y ajo y limón y miel de abeja para la tos. ¿Qué miel? Ay, no hay. ¿Qué no hay? A ver. Ay, no hay. A ver, claro, ¿qué? Claro, hay. Tú tienes que Yo ser... Es algo que también conozco tengo algunos conocimientos que son de familia, que me enseñan. Porque qué difícil es. También pero eso... la pregunta es más para el futuro de los, por ejemplo, 50 años, en 100 años. 50 años. ¿Cómo ves la medicina Mira, tradicional? Una persona de 50 años ya no puede tomar purga hacia harto. Si él puede tomar en cucharadas como tónico. ¿Me entiendes? Ya pues, 50 años, 60 años, 70 años ya no puede tomar hacia harto una porción. Puede tomar como tónico, cucharadas. Sí. Sí, claro, pero... Por ejemplo, puede tomar 4 cucharadas al día. Porque ha tomado hoy día y mañana toma 4. Otra vez, al tercer día. Y si ves que esa persona no tiene posibilidad de aguantar, le disminuyes, pues. Le disminuyes. Si esa purga preparado, de que sea, como te estoy hablando, de bachúa, de cocobolo, bolaquiro, chuchuás y todo, cuchara puede tomar, cuchara preparado cuando se dan cucharadas a una persona de edad y no pasa nada. Claro. Porque allá también no pueden criar el quión
el quión. Sí, hay. Hay quión, pero tú debes llevar un quión de aquí para sembrar, ese de aquí de la selva, debes llevar quión, no esos quiones grandes que tal. Hay un quión de aquí que debes llevar a sembrar, y ese es bueno, ¿para qué? Para los reumatismos, para artrosis. ¿Con qué? Con suelda. Suelda con suelda es bueno para las artrosis. Este es bueno preparado con ese kilo y medio de aquí, ese jengibre que dicen aquí, jengibre. Y yo, por ejemplo, te enseñaré a ti, yo soy tu maestro, y tú tienes que tener tanta seguridad en lo que tú te están enseñando a usted, y tienes que captar todo, tu misma personalidad que llevas tú en tu camino. Tú tienes que seguir ese camino. ¿Qué hay? Yo debo tomar estas plantas para un bien de mi camino, para tener esa posibilidad de examinar a un paciente, de darle ese bienvenido a ese paciente. ¿Ah? Yo te voy diciendo, yo he aprendido ya de mi maestro, ya que me han dado plantas que son las purgas, tal cosa, ya te he dicho qué es. ¿Qué te he dicho? ¿Qué es? Varios tipos de purga. Sí, varios tipos. Con plantas que se toman. ¿Para qué? Para vomitar bueno, las enfermedades. No, escúchame, yo te he dicho que las plantas son buenos para restablecer a los huesos y a los nervios. Pero para vitaminizarse no hay, te he dicho. No es vitamina. Da color, fuerza, todo lo que quieres, pero vitaminización no hay, te he dicho. Que te he dicho son tamamuri, te he dicho que es bachuja, cocobolo, bolaquiro, te he dicho que es camé, que es tamboruasca, que es quiyuiki, te he dicho eso. Todo te he dicho, para sí, ti, claro. Para el bien de ti, no de mí. Deben buscar esas plantas y sembrarlas. Si son así, pues crecen, se hacen gruesos. Palos, se hacen gruesos, medicinales. Tú debes sembrar esas cosas. Claro. Crecen así, se van haciendo gruesos, se alargan grandes. Y tienes a mano, pues todo. Tienes a mano todo lo que quieres. Pero llevando, aunque sea un pedacito que le siembra. Claro. Y se dice mucho que, por ejemplo, hay restricciones de dieta en la ayahuasca, en esas cosas. En la ayahuasca, ¿sabes qué clase es su cepa? Marcha su cepa ahí. Es una soga. Soga, es ayahuasca. La ayahuasca es curandero, es fuerte y da protección. ¿Por qué da protección? Porque hace ver toda cosa. Porque tiene harina. Da esa circulación a alcanzar sus fuerzas de su medicina, esa ayahuasca. A veces la ayahuasca. Muy bien. Claro. Y puedes hablarme, no sé, de un caso de una persona que has curado, porque yo sé que, bueno, conozco varias personas que han curado, me has curado yo también, pero hablarme un poco de casos un poco especiales, así, particular de curación. Bueno, ¿sabes qué? Si esa persona, por ejemplo, viene cargada de infernales, de malos espíritus que tienen, entonces persona, ¿cómo se cree que está
está preocupado, fastidiado, no tiene esa amabilidad de estar tranquilo. Está ahí tranquilo, anda, se va, se sienta, se levanta. Entonces ese hombre está perjudicado de cochinarse en su camino. ¿Y qué hay? Y eso tiene que salir a base de la medicina. Puede compartir él con las medicinas tradicionales. Como él es un médico, ya bien, y él piensa que esta medicina no es buena, lo que le hago yo. Sí, sí, él llegó varias veces a Chihuahua y le gusta la medicina tradicional. Ya, pero quiere aprender medicina tradicional, puede buscarme a mí. Quiere aprender de palos, de todo, de perfumes, de tiunín, de olorines. Puede decirme, señor, quiero aprender, y yo le enseño, le incorporo las fuerzas de las plantas, de que yo he aprendido de mi camino. Yo sé cómo es, cómo no, cómo son los preparados palos, qué tamaño se da de tomar, pero sabiendo qué lleva esa persona, si tiene alteración o tiene bajo presión. ¿Ah? Entonces, pues, tú puedes combinar qué cantidad le puedes dar, o si le puedes primero bajar esa alteración o esa bajo presión. Sí, ay, todo hay. Claro, claro. Todo hay, señor. Yo ¿qué me crees a mí que yo soy un ignorante, una mula? No. Yo tengo que ver qué lleva. Si tiene mucha presión no se puede dar cosa muy fuerte. Se le puede dar remedio, pero disminuido. ¿Ah? ¿Y qué es bueno para la presión alta? Hay maracuyá, hay cocona. Puede ser, esa cocona en tu país, o ese maracuyá. Claro. Sacar la flema del maracuyá y sacarla al agua sin semillas de la cocona y darle 9 mañanas que tome. Y se acabó su bebada que tiene, que lleva. Oye, para mí hay muchas cosas que hacer en la vida. Sí, parece que ya. Y Muchas gracias, maestro. ¿Ah? Bueno. Ya sabes cómo es todas las cosas, pues se hace que tú debes ver cómo es las cosas en buen camino y llevar de las plantas, como te enseño, cómo está.